Vamos a continuar con este hermoso poema del siervo sufriente que venimos viendo en forma consecutiva, y hoy nos toca ver el capítulo 52, una parte, un versículo, y el capítulo 53, a lo que hacen referencia a este poema maravilloso. Y en Isaías encontramos el clímax de los poemas del siervo, en estos dos capítulos que vamos a ver. Y Policarpo, de la iglesia de Esmirna, llamó a esa sección el martirologio de oro del Antiguo Testamento. Y el punto más alto de la profecía mesiánica se refiere a los sufrimientos y a la obra del Mesías más extensamente que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento. Es citado directamente 7 veces en el Nuevo Testamento y se alude a él otras 12 veces más. El corazón de Isaías 53 es el Mesías siervo en sus sufrimientos y gloria. Y al contemplar la expresión en Isaías 52, versículo 13, cuando dice mi siervo, estemos conscientes de que estamos viendo al Rey de Gloria en la forma de un siervo. Y al hacerlo así, que seamos transformados a su imagen, hermanos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense en que allí el apóstol dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Y al mirar la gloria del Señor, tenemos que dejarnos transformar a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y para comenzar, voy a leer este maravilloso poema. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombran de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fuertísimo este poema. Si no te ha conmovido el corazón, es porque lo tienes muy duro, porque realmente es un poema que tiene que destrozarnos a nosotros, hermanos. Tiene que transformar nuestras vidas definitivamente. Y aquí se encuentran 5 estrofas, cada una de las cuales está constituida por 3 versículos, y las estrofas están centradas en los siguientes temas de desarrollo que vamos a ver en esta hermosa tarde. Primera estrofa, el siervo exaltado. Segunda estrofa, ya entrando al capítulo 53, el siervo despreciado, el siervo herido, el siervo moribundo y el siervo satisfecho. Y si han observado, la primera y quinta estrofa son como cimas montañosas que describen la gloria del siervo, exaltado y satisfecho. Y las 3 que se encuentran en el medio narran sus sufrimientos y muerte. Ahora vamos a empezar a analizar la primera estrofa, el siervo exaltado. Y vamos a comenzar con el capítulo 52, versículo 13, versículo 14 y versículo 15. Allí en el versículo 13, Jehová inicia el poema del siervo, declarándolo propiedad suya, cuando dice mi siervo, y cuya misión cumplirá muy bien y con éxito, y por tanto sería exaltado. Y para expresar eso se emplean 3 expresiones en el versículo 12. Estas expresiones son las siguientes: engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Pueden vincularse con la resurrección, con la ascensión y con la entronización del siervo cuando haya completado su obra. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hermanos, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Luego, allí en el versículo 14, habla de su humillación y del asombro general de la gente al ver la intensidad de su sufrimiento. Su rostro fue desfigurado hasta el punto de no ser reconocido, y su cuerpo tan gravemente deformado que dice que no parecía un ser humano. La estrofa de un himno dice así: la muerte y la maldición estaban en esa copa, oh Cristo, llenada para ti. Pero tú la bebiste hasta el fondo, y ahora está vacía para mí. Tu cuerpo fue deformado, tu rostro desfigurado, y tus bendiciones son ahora sorbidas por mí. Qué hermosas palabras de este himno. Nosotros podemos ser llenos a través de esa copa amarga y muy amarga que tuvo que beber el Señor. Y nosotros hemos podido tomar las bendiciones a través de ese cuerpo deformado y ese rostro desfigurado. Qué hermoso es cuando podemos entender realmente
el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. El versículo 15 dice así, ya es el verso final de esa primera estrofa y nos hace regresar a la parte más sublime, a la parte más alta de la gloria del siervo. Así como los judíos se asombraron por su humillación en el Calvario, las naciones gentiles se maravillarán también por la gloriosa exaltación de su venida. El apóstol Pablo empleó las dos últimas frases del versículo 15 como una argumentación para evangelizar a los gentiles. Allí en Romanos capítulo 15, versículo 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo tenía un corazón de siervo por la gente que había tenido menos oportunidad de escuchar el Evangelio, y que nuestro interés no sea menor, porque el día del Mesías está cerca, y el asombro de las naciones se aproxima velozmente, y hay muchas almas que no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces, todavía estamos en el tiempo de la gracia, y todavía estamos en el tiempo de poder usar y redimir nuestro tiempo con sabiduría y predicar el Evangelio, porque hay muchas almas que han recibido un Evangelio falso. Por lo tanto, está en los que queremos ser siervos del Dios Altísimo, ponerlo en su gloria aquí en la tierra y predicar el verdadero Evangelio del siervo que se humilló a sí mismo. Ese es el verdadero Evangelio del siervo, que se humilló a sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir esa hermosa redención, la redención de nuestras almas. Y continuamos con la segunda estrofa. El versículo 1 del capítulo 53, versículo 2 y versículo 3, nos hablan del dolor del rechazo y de la razón del rechazo. Y al pasar el poema del sufrimiento del siervo a la segunda estrofa, es un futuro remanente de judíos creyentes quien habla. Y al explicar cómo trataron al Mesías siervo en su primera venida, lo ven como a quien traspasaron y lloran. Como dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Comienzan los judíos, ante esta evidencia rechazada, con esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Literalmente diciendo lo que nos anunciaron. Habían sabido del siervo glorioso y de su humillación, pero casi nadie creyó. Habían tenido pruebas del brazo de Jehová, en las señales y en los milagros del siervo, pero las habían rechazado. Comieron los panes y los peces, y sin embargo, rechazaron a quien les proporcionó el alimento. Y el Señor mismo les declaró que la profecía de Isaías se refería a esa incredulidad de ellos. Como dice San Juan, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo de Jehová se refiere a su poder salvador, hermano, a su aparición en los asuntos humanos para redimir a su pueblo. Y se emplea la frase por lo menos 10 veces para referirse a la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Por ejemplo, cuando dice: os redimiré con brazo extendido. Acuérdate que Jehová tu Dios te sacó de allá con brazo extendido.
Y ese brazo fue extendido por el mismo Mesías siervo, pero fue rechazado. Y ese rechazo se explica mejor en el versículo 2. Pero remitiendo a nuestras vidas, hermanos, ¿cuántas veces el Señor te está extendiendo su brazo? ¿Cuántas veces el Señor quiere sacarte de esa situación no digna, pero que el Señor en su misericordia te quiere librar, te quiere llevar a tiempos nuevos de vida, que puedas caminar por senderos nuevos? Y ahí está extendiendo su brazo para levantarte, quizás si has caído, y quizás si estás en el fango de esta vida, en el barro. Inténtalo, haz que el barro te llegue a 1 metro y vas a ver si puedes caminar. Es imposible. El barro es algo que se te pega al cuerpo, es algo pesado. Y es así, hermano, cuántas veces quizás el Señor te ha extendido su brazo para sacarte de ese barro que no te deja caminar en este mundo, que no te deja avanzar hacia los propósitos grandes y maravillosos que Dios tiene planeado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Grandes cosas tiene el Señor para ti, pero muchas veces prefieres quizás quedarte ahí como hace el cerdo en el chiquero, que aunque tú lo quieres lavar, ¿qué hace ese cerdo? Vuelve al chiquero, porque no puede vivir fuera del barro. Esa es su condición, esa es su naturaleza. Él tiene que revolcarse en el barro, en el cieno. ¿Y cuántas veces el Señor va a llegar a tu vida? ¿Cuántas veces más te va a dar oportunidad para que tú salgas de la situación en que te encuentras? Una nueva oportunidad. Si estás con vida ahora, el Señor te está dando una nueva oportunidad. Te está extendiendo ese brazo para que tú puedas salir, para que tú puedas ser redimido de esa esclavitud en la que te encuentras y puedas ir al reino de la luz. Continuando con Isaías 53, versículo 1, dijimos que ese brazo fue extendido por el Mesías siervo, pero fue rechazado. Y ese rechazo se explica mejor en el versículo 2. Dice, fue rechazado por no haber venido en la forma que ellos esperaban. Creían en la repentina aparición de un cedro majestuoso, pero el Mesías vino como un tierno retoño salido del resto de un árbol. Y recordemos que la línea real de Israel había sido interrumpida desde que el último rey, Joaquín, fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Isaías había profetizado que el Mesías vendría como un vástago del tronco de Isaí, o sea, del padre de David. Pero los judíos no estaban a la espera de un tierno vástago. No creyeron que el bebé nacido en Belén pudiera ser su Mesías, y por tanto despreciaron su tierno amor y su perfección moral. Jehová vio su belleza, pero su propio pueblo no lo vio. El siervo fue visto no solo como un retoño, sino además fue visto como una raíz de tierra seca, allí en el versículo 2 de Isaías 53. Y esa es la imagen de un viñedo en estación de invierno, cuando las cepas de las vides nudosas y feas son nada prometedoras por su apariencia. Israel jamás creyó que esa era la vid verdadera. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ese siervo no tuvo parecer ni hermosura. Y si nos remitimos a la historia del Antiguo Testamento, acordándonos de algunos siervos como José, que fue de hermoso semblante, como también David, la Biblia lo dice. Pero sin embargo, la belleza del siervo verdadero al cual estamos estudiando estaba en su persona. La verdadera belleza de este siervo estaba en su persona, no en el semblante en sí, ese hermoso semblante como José y David dice que tenían, sino en la belleza verdadera, que muchos no la encuentran en Jesucristo. Por eso,
este pueblo la rechazaron. Y avanzando un poquito más, el siervo fue despreciado y rechazado, literalmente tratado con desdén, como dice el versículo 3, despreciado y rechazado. Fue tratado por los suyos como si no valiera nada. A los suyos vino, dice su palabra, y los suyos no le recibieron. Y cuando muchos se volvían atrás, Cristo preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y aun estos le abandonaron en el huerto del Getsemaní. También lo abandonaron en la cruz. En realidad, hasta el mismo Padre lo abandonó allí. Había una obra que cumplir, y el Padre lo tenía que abandonar por un momento nada más. Por amor a ti, hermano. Por eso lo desamparó. El Padre lo abandonó por un tiempo. Al siervo se le llama varón de dolores, versículo 3. Y su vida fue de doloroso sufrimiento. También fue experimentado en quebranto. Y decir una palabra así es como ponerte a pensar, alguien que tiene experiencia. Vieron que no vas a largar a una carrera de auto una persona que no tiene experiencia en el volante. Tiene que ser alguien que ha practicado, que ha estado manejando bastante tiempo. Por lo tanto, puede largarse en una carrera de esa que son de altos riesgos. Van a altas velocidades, porque está experimentado en rutas, en velocidades extremas. Así se le llamó experimentado en quebranto o malestares. Quiere decir que pasó todo. Lo experimentó a todos los dolores y aflicciones que tú estás viviendo, amigo y amiga. Todas las desilusiones, los quebrantos, los malestares que en tu vida tienes, Él lo experimentó. Por eso es que fue experimentado, porque los vivió y a todos. Por lo tanto, podía compadecerse de nuestras debilidades, como dice Hebreos. Sintió los efectos de la devastación del pecado, aunque Él nunca fue manchado por el pecado. El siervo fue un hombre de quebrantos y dolores. Y la reacción de la gente a todo eso fue su negativa. De la misma manera que uno aparta sus ojos de algo repulsivo, algo que no nos agrada en absoluto, así apartaron ellos su rostro de Él. Lo despreciaron. Y esto aparece 2 veces, para recalcarlo al comienzo y al final del versículo. Llegaron a la conclusión de que aquel siervo carecía de verdadera importancia en sus vidas, por ello no lo estimaron. Y llegando así a la tercera estrofa del siervo herido, versículo 4 del capítulo 53, versículo 5 y versículo 6. Esa estrofa explica la anterior, cuando el Israel convertido del futuro comprende su rechazo al Mesías cuando éste vino la primera vez. Había un propósito impensado en lo que parecía ser el mayor error en la historia del mundo. Para ellos parecía el mayor error en la historia del mundo. Y esa es la fuerza de la palabra ciertamente, con la cual se inicia la estrofa de este poema. Y sin que nadie lo esperara, fue ese despreciado de quien escondieron el rostro, quien llevó el castigo por nuestros pecados, como dice el versículo 4. Pero además de llevar nuestras enfermedades, el siervo sufrió nuestros dolores, los dolores de la desesperación y de la muerte, los que quizás mucho en este momento están sintiendo, quizás en un hospital, quizás en un sanatorio, quizás están sintiendo los dolores de la muerte. El Señor lo sintió, el Señor lo vivió, el Señor los enfrentó. El siervo varón de dolores y experimentado en quebranto tomó sobre sí mismo nuestros sufrimientos y llevó nuestros dolores
sufrió por la carga de nuestros pecados. Y yo no sé si tú serías capaz de decirle a una persona: ojalá tus dolores se pasaran a mi cuerpo, para que tú seas libre de todo dolor. Yo llevaría tus dolores. Pero cuando llega el momento que nos sentimos mal, a gritos le pedimos a Dios: sálvame, Señor, sáname, cúrame, Señor, quítame toda dolencia. Porque no nos gusta sentir, no nos gusta ser como el siervo experimentado en dolores. No nos gusta, hermano. Queremos ser libres de toda dolencia, de todo mal que nos aqueje. Y así la segunda parte del versículo 4 menciona la incomprensión de los judíos en cuanto a su sufrimiento. Lo consideraban azotado, herido de Dios y abatido por causa de su propio pecado. Y ellos pensaban que Él era un quebrantador del día de reposo y un blasfemo, como dice allí San Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esa razón ellos lo llamaban un blasfemo, y por lo tanto pensaban que su muerte constituía un justo castigo de parte de Dios. Y luego el versículo 5 explica lo que ocurrió desde el punto de vista de Dios. Lejos de ser un castigo, lejos y muy lejos de ser un castigo por su propio pecado, el siervo fue herido por nuestro pecado. Dios predeterminó el Calvario por causa de nuestras rebeliones. Y por estas rebeliones es que el siervo fue traspasado y molido. Y en ninguna otra parte aparece más vívido que aquí el contraste entre el sufrimiento del siervo y nuestras bendiciones. Él llevó sobre sí la ira de Dios por la suma total de todos los pecados de toda la humanidad de este mundo. Por sus sacrificios los creyentes son liberados de las consecuencias eternas de sus pecados. Son sanados de la culpabilidad del pecado y tienen perfecta paz para con el santo Dios. Fíjense en las 4 declaraciones que aparecen en el versículo 5 que explican los sufrimientos del siervo. La causa de sus heridas fueron nuestras rebeliones. La causa de que Él fuera molido fueron nuestros pecados. El resultado de que Él fuera castigado fue nuestra paz para con Dios. Y el resultado de sus llagas fue nuestra sanidad. Todo lo anterior, puesto junto, es solo el comienzo de la descripción de la profundidad de su sufrimiento. Sus heridas fueron más profundas que los largos clavos de los romanos. Su trituración fue más pesada que el peso de la cruz. Su castigo más severo que la muerte por crucifixión. Sus llagas por los azotes fueron más marcadas en su alma que en sus espaldas. La verdadera angustia de su sufrimiento se expresa en el versículo que sigue, cuando dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y continuando con la estrofa de ese himno que recién leí, la primera estrofa dice: oh, hazme comprender, ayúdame a aceptar lo que significó para ti, Dios Santo, cargar con mis pecados. Es que en realidad, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos haga comprender lo que significó para un Dios tan santo cargar con nuestros pecados. Y seguimos con el versículo 6. Un futuro remanente de judíos creyentes, mirando retrospectivamente al siervo sufriente, hacen aquí una notable confesión de su estado pecaminoso. Admiten que así como las ovejas siguen a su pastor, ellos han seguido al primer hombre en el pecado. O sea, el hombre es pecador por naturaleza. Y también reconocen que todos ellos se descarriaron como ovejas. Es decir, el hombre es pecador por su propia elección.
y ambos aspectos de la culpabilidad del hombre fueron puestos sobre Cristo. El buen pastor pone sobre sí los pecados de las ovejas descarriadas. Y el comentario que hace Pedro de ese pasaje pone de relieve el ejemplo del siervo sufriente. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así como él sufrió por quienes no lo merecían, también nosotros debemos sufrir, hermanos, pacientemente cuando se nos trata injustamente. Cuando nos sintamos tentados a quejarnos por nuestras pruebas, quizás en el servicio, debemos dirigir nuestra vista al Calvario. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos las pisadas de Jesucristo. Para que cuando estemos pasando tribulaciones, dificultades, momentos que son duros de sobrellevarlos, podamos recordar al Cristo crucificado. Podamos recordar que Cristo padeció por nuestras vidas. Y si seguimos sus pisados, seguimos sus ejemplos, pasaremos por momentos difíciles también. Pero recordemos que siempre va a haber un brazo extendido para poder sacarnos de todo momento, situación que estemos atravesando, tan dura que pudiera ser. El Señor nos va a extender su brazo, que siempre nos ha sostenido, su diestra poderosa. Y llegamos a la cuarta estrofa, hermanos. Versículo 7, versículo 8, versículo 9. Y allí vemos su entrega como un cordero expiatorio, su sentencia como un veredicto injusto y su sepultura como un testimonio honroso. Aquí vemos al siervo sufriente haciendo el sacrificio supremo, máximo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tratado con violencia, como dice el versículo 7, empujado a un juicio tras otro, golpeado a puñetazos y azotado con látigos. Sin embargo, a pesar de toda esa opresión y aflicción, él jamás abrió sus labios para defenderse, ni omitió el menor quejido. Y aunque fue presionado primero por Caifás, luego por Pilatos y finalmente por Herodes, el siervo nada respondió. Allí en Marcos capítulo 14, versículos 60 y 61 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y nada respondía. No exigió ningún derecho, hermano. No llamó a ningún abogado. Su silencio era la medida de su sujeción a servir, aún hasta la muerte misma. Y el versículo 8 muestra que la sentencia de muerte que recibió fue un veredicto injusto. Por cárcel, dice, y por juicio fue quitado. Sin el debido procedimiento legal fue llevado precipitadamente desde el Getsemaní a 3 juicios y ejecutado. Apenas 10 horas ocurrieron durante el curso de su cárcel y juicio, hablando de la detención y procedimientos judiciales. ¿Y su generación, quién la contará? Estaría mejor traducida si dijera: ¿quién de sus contemporáneos se dio cuenta?
Ellos no se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. No comprendieron el propósito de su muerte. No entendieron que él había sido quitado como juicio divino por el pecado. Y su obra fue absolutamente mal interpretada, como ocurre con mucha frecuencia con los siervos de Dios. Y podemos hallar consuelo en la amarga experiencia que el Señor Jesucristo soportó por nosotros. Tu siervo, tu sierva amada, puedes hallar consuelo en esa amargura que tuvo que pasar Jesucristo cuando eres muy mal interpretada, cuando eres muy mal interpretado. Tu actuar no lo entienden. Pero así continúa el versículo 9. Menciona la sepultura del siervo. Y los hombres dispusieron su sepultura junto a criminales y prostitutas. Mas con los ricos fue en su muerte, dice el versículo 9. Dios anuló los planes de los hombres, como también va a anular los planes en tu vida. Aquellos planes malévolos de muchos que se levantan para destruir la obra de Dios. Pero Dios anuló los planes de los hombres. Y este maravilloso hombre, José de Arimatea, sepultó al cuerpo de Cristo en su propia tumba. Y qué hermoso es hablar de este hombre, que dio su tumba para que la ocupara el cuerpo de Cristo. Una tumba digna. Era un hombre rico. No lo pusieron en cualquier tumba. Fue honrado en su muerte. Con los ricos fue en su muerte, dice el versículo 9. Dios hizo eso por su siervo porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su vida pura lo capacitó para ser sepultado con honra, como recompensa por su humilde sujeción a la voluntad de Dios. Y llegamos así a la quinta y última estrofa, el siervo satisfecho. Versículo 10, parte segunda B, versículo 11 y versículo 12, parte A, primera parte. La satisfacción por la obra cumplida, la satisfacción de un creyente justificado y la satisfacción por una herencia merecida. Esa última estrofa es un clímax adecuado al poema del siervo sufriente en cuanto a la satisfacción de que él disfruta como resultado del sufrimiento obediente. Y es una visión de la cruz desde el trono de Dios. Y ojalá tus siervas y siervo puedas disfrutar cuando estés viendo el resultado de tu sufrimiento. Porque si seguimos las pisadas de Jesucristo, el siervo humillado, despreciado, no entendido, aborrecido, vamos a ver el resultado de nuestra obra sacrificial acá en la tierra como siervos que seguimos las pisadas del Maestro. Somos discípulos del siervo sufriente. Y si somos sus siervos, hemos de pasar también las tribulaciones y la incomprensión y el dolor que pasó el siervo sufriente. El tema comienza con una declaración de satisfacción por parte de Jehová por los padecimientos del siervo. No es que Jehová se alegra por la agonía del siervo, sino por el resultado de su sufrimiento, que es la expiación por el pecado. La ofrenda expiatoria, uno de los principales sacrificios bajo la ley levítica, hablaba de las demandas de la justicia de Dios y la necesaria restitución por el daño hecho. Jesús fue nuestra ofrenda expiatoria al pagar todas las deudas que debíamos a un Dios santo por nuestro pecado. Amigo y amiga que estás escuchando, Él ha pagado por tus pecados, esos pecados que quizás tú no los tienes en cuenta hoy y sigues en ese camino. El Señor pagó ya el precio y tú puedes ser libre, mujer, hombre, que estás atado a un camino malo, perverso, que te lleva a la muerte, que te lleva al infierno. El Señor cargó todos esos pecados en ese madero cruel, en esa agonía. Él lo cargó por amor a ti. ¿Cuánto amor dio el Señor por tu vida? Te encuentras sin aliento, desilusionado, pero con ira en tu corazón, con enojo en tu corazón, efecto del mismo pecado,
porque el pecado no produce alegría ni satisfacción. El pecado produce un malestar, una carcoma dentro del que lo carga y lo lleva y lo practica. Pero Jesucristo cargó todos tus pecados, amigo y amiga, para que tú seas libre de toda atadura, de todo yugo que el enemigo ha puesto, porque él quiere destruir tu vida. Volviendo al siervo, sus sufrimientos espirituales como ofrenda por el pecado sobrepasaron a sus sufrimientos físicos en manos de los impíos. Y es su alma hecha ofrenda por el pecado, lo que le produce satisfacción al siervo. Y hay tres aspectos de su satisfacción que aparecen resueltos aquí. En primer lugar, la satisfacción de la obra cumplida. Ve a su linaje o posteridad. La mayor bendición para un hebreo era ver a sus hijos y a sus nietos. Y el siervo ve hijos espirituales incorporados a la familia de Jehová. En segundo lugar, vivirá por largos días más allá de su sufrimiento y muerte. Y eso se cumplió con su resurrección. Él vive para siempre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego a sus largos días se le añade el logro victorioso de su plan. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, como dice este poema. Y el plan de salvación de Jehová había empezado en la eternidad. Y ahora por medio del siervo, ese plan se ha cumplido. En tercer lugar, la satisfacción del siervo proviene del regocijo que siente por haber dado a luz muchos hijos. Eso está en el versículo 11 de este hermoso poema que estamos viendo. Y la imagen aquí es la de los dolores de parto y del nacimiento. Así como una madre se regocija de ver a su hijo recién nacido, en su conocimiento, el siervo vio que muchos hijos vendrían a la gloria y él se siente satisfecho. Como siervo justo, él logró hacer justo a muchos. Como el Salvador resucitado, los declara justificados, porque él llevó sus iniquidades. Por eso tú eres justificado, por la muerte de Jesucristo. Y ver ahora a esos antiguos pecadores hechos perfectos a la vista de un Dios santo, le produce al siervo una satisfacción perfecta. Como a nosotros cuando vemos un ser querido, un amigo o cualquier alma que ha pasado de muerte a vida. Nos regocijamos porque sabemos de dónde ha sido rescatado. Así se contentaba este Dios santo al ver esta maravillosa obra perfecta y completa. Vio a muchos hijos espirituales. Y esa es una herencia bien merecida. La parte que él recibe de Jehová es el fruto de su victoria en la cruz. Por cuanto el siervo justificó a muchos, dice que Jehová lo recompensa ahora presentándoselos como su herencia. Y hermano, no te canses de predicar el Evangelio. No te canses de ser testigo del Señor. Porque algún día cuando estés en el cielo, ni sabes cuántas almas, por tu forma de vivir, por tu forma de predicar y de actuar, hayan seguido tu ejemplo, hayan seguido tus pisadas. La palabra muchos del versículo 11 es la misma palabra empleada para grandes del versículo 12. Y Jehová le da también al siervo las naciones como herencia. El Salmo capítulo 2 versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El siervo reparte los despojos con los fuertes, los redimidos. Es decir, habiendo recibido a los creyentes como su herencia, los hace ahora partícipes en su reino. Son coherederos con él. Como dice Romanos, el Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso es saber que esta palabra dice que el Señor, como hijo de Él, nos hizo herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Por lo tanto, si tú has querido quizás no padecer, no te sigas enojando, no te sigas entristeciendo o paralizando quizás, porque acá dice que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algún día seremos glorificados, hermanos. No sabemos cuándo ni cómo, pero Dios en su palabra lo promete, que si somos hijos de Él, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una consigna que casi todos los siervos en un tiempo la hemos querido evadir, y es padecer juntamente con Él, como dice Romanos. Padecer juntamente con Cristo todo lo que se ha expuesto en esta tarde. Los sufrimientos, los vituperios, la falta de comprensión, la falta de entendimiento en la obra. Pero hay que seguir adelante. Guarda en tu corazón las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sea el Señor tu bendición en esta tarde. Vamos a cerrar este momento con una oración.